El destructivo placer del juego. Hola, buen día, soy Pedro, estudio licenciatura en negocios internacionales y el motivo de este video es que la gente se tome con más seriedad el tema de ludopatía y varias consecuencias que contrae esta actividad. Con este video pretendo hacer conciencia en la población mexicana acerca de una problemática que no se le ha dado la importancia como a otras adicciones tales como las drogas y el alcohol, que es de igual forma muy destructiva y que en los últimos años se ha vuelto más recurrente en México. Para dejar bien en claro todos los conceptos, empezaremos definiendo qué es la ludopatía. La ludopatía consiste en una alteración progresiva del comportamiento por la cual un individuo siente una incontrolable necesidad de jugar, haciendo referencia a los juegos de azar, menospreciando cualquier consecuencia negativa. Se trata de una adicción. En algunos países, esto es causa de divorcio. Es un trastorno reconocido por la Organización Mundial de la Salud desde el año 1992. Para detectar casos de juego patológico en la población normal, se utilizan diversos instrumentos estadísticos, como la escala breve de detección de juego patológico. El juego puede llegar a ser algo más importante en la vida de un jugador que su familia, trabajo o bienes materiales. Tan fuerte puede ser la dedicación al juego que la alimentación, el sexo o relaciones sociales pasan a constituir algo totalmente secundario. El juego compulsivo es una enfermedad que se caracteriza por el impulso incontrolable por jugar. Se puede decir que alguien es un jugador compulsivo cuando éste juega no solo ya por el hecho de ganar, sino por el mismo placer de jugar y no es capaz de parar, ocasionando así problemas tanto emocionales, familiares, legales, financieros, etc. Esta adicción suele estar acompañada de otras como el alcoholismo y la drogadicción. Es una enfermedad que, en resumidas cuentas, destruye tanto al jugador como a las personas que lo rodean. Además, el jugador patológico disminuye sus interacciones sociales con personas no relacionadas con el juego, es decir, solo socializa con amigos que se encuentran en los bares, casinos o similares a este tipo de lugares. El jugador compulsivo es manejado por un impulso controlable para aceptar riesgos, hecho que progresivamente va minando toda su vida. En muchas ocasiones, el jugador tiene que recurrir a actividades ilegales o en contra de su propia naturaleza para obtener el dinero que escapa de sus manos. También presenta un elevado riesgo de cometer suicidio. Los ludópatas pueden manifestar otras enfermedades de origen psicosomático. Suele estar aparejada con otras adicciones como el alcoholismo, tabaquismo, y las familias suelen tener un patrón característico de funcionamiento, de manera que el propio afectado por el problema no solo suele ser la persona, sino también los integrantes de la familia. Para determinar que un jugador es impulsivo tenemos algunos indicios. Por ejemplo, su comportamiento produce en la familia síntomas de depresión o desesperación. Amenaza los recursos económicos familiares. Hay una desatención en su trabajo. Puede realizar actividades ilegales para poder jugar, o bien reintegrar el dinero a amigos, familiares, entidades financieras, etc. Otras señales de alerta son: escoge el juego antes que la familia, amigos y trabajo. Tiene una fe ciega que logrará grandes ganancias. Piensa que perdió porque no jugó de la mejor manera. Estas solo por mencionar algunas de las principales. A pesar de la aceptación y de la promoción social de la actividad,
que genera una imagen de los juegos de apuestas como actividades de ocio, diversión, distracción y asociadas a alegría y fortuna, como si no provocasen efectos en la salud mental de los participantes. Podemos evidenciar una primera contradicción. Las autoridades, al prohibir el uso a menores de edad, ya están aceptando implícitamente la peligrosidad de los juegos de apuestas, y eso desmonta muchas explicaciones e intentos de atribuir toda la responsabilidad al jugador como único responsable del trastorno que padece, sea a nivel social, utilizando el término vicioso para describir al enfermo. Si reflexionamos sobre la terminología vicioso, podríamos llegar a la conclusión de que está cargada de prejuicios y se debe utilizar incluso como insulto, referida a un tipo de comportamiento o actitud que no se acepta socialmente, que tiene una intensa carga moral sobre algo que lejanamente era pecado por el placer que producía. Por el contrario, si le sacamos su carga religiosa e histórica y empezamos a pedir al ciudadano ejemplos de qué entiende por vicio, encontramos muchos problemas de coincidencia. Con el ejemplo de fumar se entenderá muy bien. Hay personas para quienes fumar es un vicio independientemente de la frecuencia con que se haga, sean bodas, fiestas esporádicas, pero para otros existe toda vez que se haga periódicamente. Hay jóvenes que ven como vicioso aquel que fuma más de 4 cigarrillos diarios, otros si se fuma uno en paquete o dos. En el caso del juego, la consideración se amplía no solo al número de veces que se juega, se valora la cantidad que podría o debería jugar, y volvemos a tropezar con el subjetivismo. Habitualmente, el jugador se inicia en una situación social determinada, sea con amigos, familiares y compañeros de trabajo. Se puede proponer apostar de manera puntual a la máquina, ir a celebrar un aniversario o cualquier otro evento al bingo o al casino. Igualmente, es fácil que a menudo entren en contacto en los bares, se puedan iniciar solos en la dinámica del juego y ver cómo otros sacan el premio e intentar distraerse si están aburridos o haciendo tiempo para hacer otras actividades. En un plazo de tiempo entre 2 meses y 5 años, los jugadores que se inician en el juego pasarán a ser jugadores habitualmente en un porcentaje muy grande y poco estudiado, aun siendo pocos los premios que les hayan tocado. Este nivel de juego se puede mantener, según cada caso particular, más o menos a escondidas, pero supone una afectación directa en las relaciones afectivas y de confianza. ¿Y cuáles son las consecuencias de la ludopatía? Enumeraremos unas cuantas según varios aspectos y áreas de la vida. En el aspecto familiar y de pareja, empieza a existir una desatención familiar, falta de comunicación, alteraciones en la sexualidad, etc. En las laborales o académicas, en la situación laboral o académica disminuye su rendimiento en el trabajo. En las sociales, en el entorno social hay desatención de las amistades, disminución de las actividades de ocio o pérdida de relaciones significativas. En lo que respecta al consumo de sustancias, en algunos casos se usa el tabaco, alcohol, cocaína, entre otras sustancias psicoactivas. En lo que se refiere al marco legal, las relaciones con la justicia frecuentemente hay problemas por motivos de estafas, robos y otras actividades delictivas. Como podemos ver, el placer del juego no tiene ningún aporte beneficioso a la sociedad ni al ámbito individual. Únicamente vemos que el juego trae problemas, y es por esto que debemos poner más atención a este tipo de adicciones y hacer campañas para que la sociedad vea las repercusiones de estos